Buenos días a todos y bienvenidos a Economía Express, el podcast mensual de CaixaBank Research. El capítulo de este mes lo dedicaremos íntegramente a hablar sobre algunas de las claves que marcarán el devenir económico de 2024. Y luego repasaremos, como siempre, las principales novedades económicas que recogemos en el último informe mensual publicado en nuestra web www.caixabankresearch.com. Hoy, rompiendo la tónica de los últimos episodios, no nos acompañará ningún economista invitado. Estaremos frente al micrófono, mano a mano, Ricard Murillo-Gili. Buen día, Ricard. Buen día, Patricia. Y quien nos habla, Patricia Esteban. Empezamos. El podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Este es el primer podcast de 2024. Año nuevo, vida nueva, dicen. Ricard, ¿cómo ha arrancado el año para la economía? ¿Recuerdas las claves de 2024 que compartió con nosotros hace un par de capítulos Enric Fernández, el economista jefe de CaixaBank? Pues sus mensajes son todavía válidos hoy. Me acuerdo sobre todo de una frase que se me quedó grabada, que 2024 iba a ser un año que iría de menos a más, con algo de debilidad en la actividad económica a principios de año, pero con más dinamismo en la segunda mitad. Y luego teníamos una inflación que iba a seguir cayendo y que permitiría a los bancos centrales iniciar los recortes de los tipos de interés. Perfecto, Patricia. Veo que te acuerdas de los mensajes del jefe. Sí. Pues para dar algo más de contexto a estas perspectivas de 2024, podemos explicar las 5 claves del año para el escenario económico que nos da Oriol Aspachs, el director de Economía Española. Estos son los supuestos sobre los que pensamos que nos moveremos este año. 1. La desinflación. Preveemos que la inflación seguirá cayendo en 2024. 2. Menores tipos de interés. Pese a mantenerse elevados, prevemos que los bancos centrales iniciarán los recortes de los tipos de interés una vez los datos y perspectivas sobre la inflación vayan mejorando. 3. Fortaleza del mercado laboral. Pese a la desaceleración de la actividad, no prevemos destrucción de empleo y ello será un buen soporte para la economía, como fue el caso en 2023. 4. China. Prevemos que los distintos obstáculos internos de la economía china no se propagarán al resto de economías. Y 5. La geopolítica. En este ámbito hay mucha incertidumbre, pero estamos trabajando bajo la hipótesis de que los conflictos activos entre Rusia, Ucrania, Israel y Hamás no irán a más. Además, la política estará en boca de todos en 2024, con más del 50% de la población mundial llamada a las urnas. Así que tenemos desinflación, menores tipos de interés, un mercado laboral fuerte en las principales economías avanzadas, China y la geopolítica. ¿Qué te parece, Ricard, si profundizamos un poco más en cada una de estas hipótesis mientras repasamos la coyuntura económica de enero? Me parece perfecto. Pues empecemos por la inflación. Dice Oriol Aspachs que podemos dar prácticamente por cerrado el ciclo inflacionista, gracias a la contención de los precios energéticos y de las materias primas, a la solución de los cuellos de botella y a unos efectos de segunda ronda que por el momento están siendo contenidos. Sí, y prevemos que la inflación se podrá situar a finales de año en torno al 2%, tanto en Estados Unidos, la eurozona y España. El último dato disponible nos muestra una inflación que en diciembre se situó en Estados Unidos en el 3,4%, en la eurozona en el 2,9% y en España en el 3,1%. Estas cifras están todavía algo por encima del 2% que pretenden alcanzar los bancos centrales, pero la buena noticia es que están todavía más lejos de los máximos que se alcanzaron en 2022. Te acordarás que en Estados Unidos la inflación llegó al 9,1%, en la eurozona llegó al 10,6% y en España en el 10,8%. Y la expectativa que tenemos es que la inflación va a seguir descendiendo en 2024, lo que se está llamando la última milla, que es este recorrido de la inflación desde el 3 hasta el 2%, que no necesariamente va a ser un camino fácil, digamos. Hemos contado ya alguna vez que esta inflación a la que nos estamos refiriendo es la inflación interanual, que nos explica cuán más cara es la cesta de consumo hoy con respecto a hace un año. Esta variación, pues, es el resultado de las presiones inflacionistas que han sucedido a lo largo del año. Pero existen otros indicadores que pueden ayudarnos a medir mejor estas presiones inflacionistas más inmediatas. ¿Cuáles son estos indicadores, Ricard? Pues la inflación intermensual o intertrimestral, si se desestacionaliza adecuadamente. Pues bien, estos indicadores nos muestran que la mayor parte de las cestas de consumo de Estados Unidos, eurozona y España tienen evoluciones de precio coherentes con el objetivo del 2% de los bancos centrales, o más o menos coherentes con el objetivo del 2%. Esto nos sugiere que las presiones inflacionistas más inmediatas, de mantenerse durante todo un año, deberían llevar a la inflación al 2%. Imagino que estas buenas perspectivas de inflación son lo que da pie a la segunda clave que mencionábamos para 2024, los menores tipos de interés. A medida que los miembros de la FED y del BCE tengan más confianza en que la inflación se sitúe de forma sostenida en el 2%, como pensamos en CaixaBank Research que sucederá,
ambos bancos centrales entiendo que podrían empezar a recortar los tipos de interés, ¿no, Ricard? Así es. Y esto a su vez debería quitar presión a muchas empresas y familias y facilitar que la economía empiece a ganar tracción en la segunda mitad del año. Exactamente, Patricia. Ya comentamos en el último capítulo que los bancos centrales habían empezado a ajustar un poco su tono y apuntaban a que estos recortes en los tipos de interés se producirían en 2024. De hecho, los mercados financieros esperan que estos recortes empiecen en marzo para la Reserva Federal de Estados Unidos y en abril para el BCE, y que haya una bajada acumulada en 2024 de en torno a 150 puntos básicos en los tipos de interés oficiales. Distintos miembros de la Reserva Federal y el BCE, sin embargo, están tratando de relajar estas expectativas de recortes y apuntan a que van a ser menos agresivas y que van a ser algo más tarde, seguramente. Las reuniones que tendremos ahora a finales de enero seguramente nos van a dar algo más de visibilidad sobre cómo van a ser estos recortes en los tipos de interés. Aquí, si me permitís, aprovecharé para introducir una pequeña cuña publicitaria, pero que es relevante, sobre una de nuestras publicaciones, el Observatorio de los Bancos Centrales. Cada mes, antes y después de las reuniones de la FED y del BCE, Ricard Murillo y Adrián Morrón, otro compañero que ha estado otras veces aquí en el podcast con nosotros, redactan una nota con todo lo que esperan de la reunión de cada uno de los bancos centrales antes de que se celebre la reunión y luego, una vez convocada y celebrada, con los principales mensajes de las ruedas de prensa. Y también estaba pensando que, como estamos hablando de tipos de interés, podríamos comentar, Ricard, un artículo que ha escrito otra de nuestras compañeras, Isabel Lara White, sobre el impacto de los tipos de interés en la bolsa de los Estados Unidos. ¿Qué te parece, Ricard? Me parece perfecto, era muy interesante. ¿Te arrancas tú? Lo intento, pero tú me corriges si me desvío o si no lo interpreto bien, ¿de acuerdo? Perfecto. Estás escuchando un podcast de CaixaBank Research con Patricia Esteban y Ricard Murillo. En el artículo La política monetaria y el desempeño bursátil de Estados Unidos, publicado en nuestra web, www.caixabankresearch.com, la autora nos explica que los tipos de interés se relacionan con la bolsa de distintas formas. Por un lado, los tipos de interés hablan del contexto macroeconómico. Unos tipos elevados se asocian a una economía con una inflación dinámica, un fuerte crecimiento de la actividad o ambos, lo que suele estar asociado con mayores valoraciones de las acciones, mientras que unos tipos bajos tienden a reflejar una actividad débil, una baja inflación o ambos, lo que suele estar asociado con menores valoraciones de las acciones. Por otro lado, los tipos de interés son fundamentales para valorar una empresa y el precio de su acción. Una forma estándar de valorar una empresa es descontar los dividendos futuros esperados de esta empresa, y este descuento depende del tipo de interés, de tal manera que a mayor tipo de interés, más se descuentan los futuros flujos de caja y, por lo tanto, menor valor tiene hoy la acción. Y, al revés, a menor tipo de interés, menos se descuentan los flujos de caja y más valor tiene hoy la acción. Perfecto, Patricia. Gracias. Una vez explicado este contexto teórico, Isabel ha identificado con una muestra desde el año 2000 cuáles de los 11 sectores del S&P son sensibles a los tipos de interés, y luego ha observado que un sector es sensible de forma positiva, es decir, que mayores tipos de interés aumentan su valoración en la bolsa, este es el sector financiero. Luego, que 5 sectores son sensibles negativamente, es decir, que mayores tipos de interés disminuyen su valoración en bolsa, y estos son los sectores basados en el consumo duradero, el consumo discrecional, el inmobiliario, las utilities y el sector tecnológico. Y luego, que el resto de sectores no han mostrado sensibilidad alguna con los tipos de interés. Luego, además, explica que en 2022 los sectores tuvieron un comportamiento coherente con su categorización según esta sensibilidad a los tipos de interés. Es decir, que en un año de un aumento brutal de los tipos de interés, los 5 sectores más negativamente sensibles a la inflación tuvieron un peor desempeño que el resto. En 2023, sin embargo, este no fue el caso debido al papel que tuvieron las 7 grandes empresas del índice, que distorsionaron el comportamiento de sus sectores y el conjunto del índice. Un artículo súper interesante, la verdad, y muy bien resumido, Patricia. Muchas gracias. Hemos empezado el capítulo repasando las 5 hipótesis que nos ayudarán a entender la economía en 2024. Hemos hablado ya de la desinflación y de los menores tipos de interés, pero aún hay mucha tela que cortar. Quedan todavía la situación de China, la geopolítica y la robustez que prevemos que tendrán los mercados laborales de las economías desarrolladas. Sí, sobre este último punto que comentas, es un supuesto muy importante. En 2023 vimos que, pese a algunas señales de debilidad en la economía, sobre todo en la eurozona, las tasas de desempleo se mantuvieron en niveles muy bajos y no hubo una destrucción de empleo generalizada, lo que fue a su vez un fuerte pilar para el crecimiento económico en 2023. Así preemos que en 2024, que será un año, como has dicho antes, que irá de menos a más, habrá desaceleración de la actividad económica, pero no prevemos que vaya a traducirse en destrucción de empleo.
Esta debilidad prevemos que va a ser moderada y transitoria, y de ser así, en vista de los problemas que muchas empresas han tenido para encontrar trabajadores en los últimos años, pensamos que podrían decantarse, por lo general, en mantener las plantillas y no tener que volver a sufrir luego los costes de tener que buscar personal. Muy bien. Pues aprovechando también que estamos hablando del mercado laboral, este mes hemos publicado otros 2 artículos que son francamente interesantes sobre el tema. Uno sobre la tasa de paro estructural en España y otro sobre el nivel educativo de los trabajadores españoles. Empecemos por el primero, que es de nuestro compañero Josep Mestres Domènech, y en él comenta que la tasa de paro estructural española es de las más elevadas de la eurozona, pese a que se ha reducido bastante en los últimos años. Explícanos, por favor, Ricard, ¿qué es la tasa de paro estructural? Josep lo cuenta en el artículo, básicamente lo voy a resumir. La tasa de paro estructural es un concepto teórico, es decir, no es una tasa de paro observable, es una tasa de paro que se estima a través de modelos económicos. Básicamente es la tasa de paro que deja el mercado laboral en equilibrio y que no genera presiones inflacionistas. Es decir, si la tasa de desempleo observada está por debajo de este nivel teórico, hay falta de trabajadores y las empresas tienen que aumentar más los salarios, lo que genera a su vez presiones inflacionistas. Por el contrario, si la tasa de desempleo observada está por encima de la tasa de paro estructural, se puede entender que hay exceso de trabajadores o poca demanda de trabajo por parte de las empresas, lo que tiende a moderar los salarios y por lo tanto genera presiones desinflacionistas. En el artículo, Josep cuenta cómo la tasa estructural española es de las más elevadas de la eurozona y cuenta qué políticas se pueden hacer para disminuirla. En el artículo, Josep identifica 3 ámbitos en los que se deberían llevar a cabo acciones concretas para disminuir la tasa de paro estructural. ¿Cuáles son esos 3 ámbitos? El primero son políticas que mejoren la demanda de empleo. Serían todas aquellas políticas destinadas a incrementar el crecimiento económico. Es un ámbito muy amplio que incluye, por ejemplo, las políticas encaminadas a las transformaciones verde y digital. Luego, se pueden realizar acciones en el ámbito de la oferta de trabajo, que son aquellas políticas destinadas, por ejemplo, a incrementar los incentivos a trabajar para las personas desempleadas o mejorar la formación y empleabilidad de la población. Y luego, el tercer ámbito que destaca Josep, se trata de hacer un mejor encaje entre esta oferta de trabajo y la demanda de trabajo. Esta es una disfuncionalidad que se ve reflejada en el creciente número de vacantes de trabajo sin cubrir que hay en la economía española. Sus causas son variadas, desde barreras económicas y culturales a la movilidad geográfica hasta deficiencias en la información de la disponibilidad de puestos de trabajo. Para mejorar este aspecto es necesario destinar gasto público a políticas activas que ayuden a los desempleados a formarse y adaptarse a las demandas del mercado laboral. Hablando de formación, en el otro artículo que comentábamos antes, nuestro compañero Sergio Díez ha documentado que un 36% de los empleados con titulación universitaria en España trabaja en puestos de trabajo para los que esta titulación no es necesaria, lo que representa el porcentaje más elevado de toda la eurozona. Este problema no solo afecta a los trabajadores con educación universitaria, pues aquellos con secundaria de segunda fase, es decir, FP o bachillerato, también se encuentran en un 25% de los casos de sobrecualificación. O sea que aquí tenemos 2 noticias no muy positivas, ¿no?, para el mercado laboral español, que estamos en las posiciones más altas de la eurozona por... Hay mucho trabajo por hacer. Exacto. Bien, pues pasemos a la cuarta clave del escenario, que es, si recordáis, la economía china. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y Mundial. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y página web www.caixabankresearch.com. China está experimentando un profundo ajuste de su sector inmobiliario, pero se espera que este ajuste se produzca sin afectar severamente al resto de los sectores de la economía. Y también se espera que este ajuste no se propague al resto de los países. Ricard, explícanos cuáles son los desequilibrios del sector inmobiliario chino y cómo está en conjunto de la economía china en general. Pues para preguntas como esta, Patricia, me encantaría tener el comodín de la llamada y poder utilizarlo con Luis Piñeiro, nuestro experto en la economía china, pero bueno, voy a tratar de hacerlo yo. Hay diversos problemas en el sector inmobiliario chino, desde unas promotoras muy endeudadas y con falta de liquidez, una caída en las compraventas y en el precio de las viviendas. Estos ajustes podrían no haber terminado todavía y podrían generar ciertas turbulencias para el conjunto de la economía. Sin embargo, el Ejecutivo chino hasta el momento ha tomado unas medidas que están probando ser efectivas y preveemos que va a hacer que este ajuste del sector inmobiliario no se propague de forma severa, como has dicho antes, al conjunto de la economía china. En cuanto al desempeño de su economía,
Supimos la semana pasada que el PIB de China del cuarto trimestre aumentó un 1% intertrimestral, un ritmo sólido, aunque más modesto de lo que nos tenía acostumbrados la China de antaño, que crecía a ritmos del 7% interanual. Con este dato, el conjunto de 2023, el PIB de China creció un 5,2%, algo por encima del objetivo del 5% que se marcó el gobierno chino. Nuestra expectativa es que, fruto de estas incertidumbres internas y externas, que ahora comentaremos en breve en la quinta clave, el crecimiento en adelante será algo menor a este 5% y estará en torno al 4,5%. Bien, pues hemos llegado a la quinta y última clave o hipótesis de la economía en 2024, que es la geopolítica. Así es. En 2024 se hablará de geopolítica mucho, tanto como se hizo en 2022 y 2023. Y nuestra hipótesis de trabajo es que, primero, los conflictos bélicos que afectan directamente a las economías desarrolladas, estos son el de Rusia con Ucrania, Israel y Hamas, no van a escalar más. Ojalá. Estos son supuestos claves, no solo por el drama humano que generan, sino también por las repercusiones que pueden tener en la economía global, presionando el precio de las materias primas o dificultando algunas rutas comerciales, como estamos viendo estos últimos días en el Mar Rojo. Pero además de la geopolítica internacional, 2024 también estará marcado por diversas políticas domésticas, pues más del 50% de la población mundial está llamada para ir a las urnas en elecciones o bien presidenciales o bien legislativas. Tenemos las elecciones al Parlamento Europeo, las presidenciales en Estados Unidos, que van a estar en boca de muchos analistas a lo largo del año. Tenemos elecciones en Rusia, en India y en tantos otros países. Que estaremos entretenidos y pendientes de cómo evoluciona la actualidad política también y cómo impacta en la economía. Pues muy bien, Ricard, ha sido un viaje muy interesante, esperamos que también para nuestros oyentes, por las claves de la economía en 2024. Antes de despedirnos, os animamos a leer el último informe sectorial de turismo que hemos publicado en nuestra web www.caixabankresearch.com. En él repasamos cómo ha sido la temporada turística en 2023, cuáles eran las perspectivas para 2024 y también analizamos, a partir de datos internos anonimizados y procesados con técnicas Big Data, cómo el cambio climático está afectando a los patrones de consumo de los turistas en España, cuyo gasto en las horas de más calor disminuye. Muy interesante. Sí, muchísimo. Y ahora sí, hasta aquí el capítulo de hoy de Economía Express. Decía Baltasar Gracián que lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y esperamos que estas 5 claves de la economía en 2024 os hayan resultado interesantes, aparte de breves. Para los oyentes que se hayan quedado con ganas de más, el mes que viene volveremos a contar con una invitada muy, muy especial con la que hablaremos sobre política industrial y globalización. Un tema que también es de grandísima actualidad. Pues aquí lo dejamos, Ricard. Perfecto, hasta el mes que viene, Patricia. Hasta el mes que viene, un abrazo a todos y nos escuchamos en febrero. El podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y página web www.caixabankresearch.com.